Hola, en este video veremos las subdivisiones anatómicas y funcionales del sistema nervioso. Sin embargo, no podemos olvidar que el sistema nervioso es el principal sistema regulador de todas las funciones corporales y por lo tanto, claramente no está marcado una división, todo está integrado. Sin embargo, para efectos didácticos haremos entonces una división estructural asociada al sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, pero también haremos una subdivisión funcional asociado a lo que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso visceral o autónomo. El sistema nervioso central está conformado básicamente por dos estructuras: la médula espinal, que discurre el cuerpo del animal, recorre el cuerpo del animal a nivel dorsal, entre las vértebras, ¿sí? Y el encéfalo, que está protegido entonces por los huesos de la cavidad craneal. Enseguida haremos un detalle de todas estas estructuras. El sistema nervioso periférico está conformado por nervios que entran, es decir, nervios que llevan información hacia el sistema nervioso central y se denominan nervios sensitivos o nervios aferentes, y también por nervios que, después de que el sistema nervioso central procesó esa información, llevan una respuesta hacia órganos efectores, principalmente músculos esqueléticos, ¿sí? O estructuras glandulares. Ese sistema nervioso periférico va a estar entonces dividido en un sistema nervioso somático, que es justamente el que se encarga de la contracción, ¿sí? Y de la percepción asociada al tacto. Por ejemplo, en las extremidades, aquí tenemos el nervio isquiático, por ejemplo, ¿sí? Y también va a estar asociado al sistema nervioso autónomo, es decir, tiene un sistema nervioso que denominaremos visceral, que es el que controla la función y la secreción en los órganos digestivos, reproductivos, en el corazón, en fin. Por aquí les voy a mostrar un nervio de ese sistema nervioso autónomo. Vamos a buscar ramas del nervio vago, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una rama del nervio vago, que es un nervio parasimpático. En un momento haremos referencia más específicamente a estas estructuras del sistema nervioso. Valiéndonos de este corte de una hemicabeza y un equino, haremos referencia entonces a estructuras del sistema nervioso central, ¿sí? Aquí tendremos entonces lo que es encéfalo, ¿sí? Encéfalo, que comprende los hemisferios cerebrales o el telencéfalo, comprende el diencéfalo, el mesencéfalo, el telencéfalo, donde estaría entonces el cerebelo y el puente, y posteriormente el mielencéfalo, que ya se va a continuar con la médula espinal. Recuerden entonces que el sistema nervioso central va a estar conformado por dos estructuras: médula espinal y encéfalo, y a su vez ese encéfalo nos va a comprender telencéfalo, que comprende la corteza cerebral y los hemisferios y lóbulos cerebrales; diencéfalo, que corresponde al tálamo, al hipotálamo, al epitálamo; mesencéfalo, que corresponde principalmente a la lámina cuadrigémina, que sería lo que estoy encerrando en este momento; metencéfalo, que sería puente y cerebelo; y por último el mielencéfalo, que corresponde principalmente a las estructuras del bulbo raquídeo o médula oblonga, y que luego se continuarán con la médula espinal. El encéfalo en los animales se encuentra protegido por los huesos de la cavidad craneal, es decir, el encéfalo se va a encontrar ubicado en esta cavidad, protegido por los siguientes huesos: el frontal, el occipital, el esfenoides, parte del hueso etmoides, el parietal y el temporal. Todos estos huesos se reúnen para conformar una cavidad sólida que proteja a las estructuras del sistema nervioso central, en este caso el encéfalo, de traumas y de daños mecánicos asociados al movimiento o al choque con esas estructuras. Otros mecanismos de protección del sistema nervioso central está asociado hacia las membranas meníngeas, que las detallaremos ahorita directamente sobre el material fresco. El mielencéfalo se continúa con la médula espinal. Esta estructura del sistema nervioso central recorre el cuerpo del animal a nivel dorsal, en medio del canal vertebral formado por las diversas vértebras de la columna. La médula espinal, a lo largo de su recorrido, va a presentar dos engrosamientos que están relacionados con la emergencia de los nervios que van hacia el miembro anterior y hacia el miembro posterior.
A nivel craneal encontramos entonces la intumescencia cervical y a nivel caudal encontramos la intumescencia lumbosacra. A través de la intumescencia cervical emergen los nervios que irán entonces hacia el miembro torácico del animal. A nivel caudal encontramos que la intumescencia lumbosacra luego va a generar los nervios del plexo lumbosacro que inervarán los miembros posteriores, miembros pélvicos del animal. Y entonces tenemos el plexo braquial conformado por la reunión de los nervios del miembro anterior o miembro torácico. Aquí entonces tenemos los nervios del plexo lumbosacro conformados por la reunión de los nervios que inervarán el miembro pélvico o miembro posterior del animal. La médula espinal se encuentra protegida por la columna vertebral. Todas las vértebras tienen unas estructuras comunes. En este caso tenemos una vértebra lumbar que se caracteriza por la presencia de unos procesos transversos bastante pronunciados que le da como una apariencia como de un aeroplano, como de un avión. Sobre el cuerpo vertebral vamos a encontrar un arco vertebral. Ese arco vertebral me va a formar un orificio que se llama el orificio vertebral o foramen vertebral. A través de estos forámenes va a ir inserta la médula espinal. Cuando reunimos todas las vértebras, se nos va a formar entonces un canal continuo que se denomina justamente canal vertebral, y es a través de esta estructura por la cual la médula espinal va a recorrer el cuerpo del animal. Las vértebras presentan unas estructuras que se llaman incisuras. La reunión de las incisuras de dos vértebras continuas me van a formar un agujero intervertebral, y a partir de estos agujeros intervertebrales saldrán y entrarán nervios hacia la médula espinal. Aquí tenemos un corte transversal de la médula espinal. En ella vamos a marcar inmediatamente los sitios conocidos como la sustancia gris y la sustancia blanca. Recuerden que en el encéfalo decíamos que la sustancia gris se encuentra en la periferia, mientras que la sustancia blanca se encuentra en la estructura más interna del encéfalo. En la médula espinal vamos a tener una disposición inversa. En el exterior de la médula espinal vamos a encontrar entonces a la sustancia blanca, mientras que en el centro de esta vamos a encontrar la sustancia gris, que en la médula espinal es característica por la presencia de esta estructura con forma de una mariposa. Entonces la sustancia gris en la médula espinal me va a formar una estructura en forma de mariposa, y como tiene esa forma, vamos a denominar que esas alas, entre comillas, de esa mariposa me van a formar las astas. En este caso tenemos las astas dorsales y las astas ventrales de la médula. A través de las astas dorsales ingresan nervios con información sensitiva, y a través de las astas ventrales emergen nervios que llevarán las respuestas hacia los diversos órganos efectores, que recuerden pueden ser músculos o pueden ser glándulas. Entonces la información tiene un flujo direccionado, ¿sí? Por ejemplo, si un animal recibe un estímulo en una de sus extremidades, neuronas, nervios sensitivos llevarán esa información hacia la médula espinal, y lo harán entonces a través de nervios sensitivos o aferentes, que antes de ingresar a la médula me van a formar un ganglio denominado ganglio sensitivo de la raíz dorsal. Posteriormente, esa información es llevada hacia la asta dorsal. Como estamos hablando de sustancia gris, esa asta dorsal va a tener entonces principalmente cuerpos o somas neuronales que procesarán esa información. Una vez se dé ese procesamiento, esa integración de esa información, la respuesta motora saldrá a través de las astas ventrales, ¿sí?, rumbo hacia los órganos efectores. Aquí entonces tenemos el concepto de nervio espinal. Un nervio espinal está conformado entonces tanto por las ramas sensitivas que ingresan a la raíz dorsal como por las ramas motoras que salen desde la raíz ventral. Aquí estamos hablando entonces de cuerpos o somas neuronales, sustancia gris, y aquí estamos hablando en los nervios principalmente de estructuras axónicas. Un nervio lo podemos definir como el conjunto de axones de diversas neuronas. Las estructuras del sistema nervioso central se encuentran protegidas, además de los huesos, por una serie de membranas de tejido conectivo denominadas meninges.
desde la más externa hasta la más interna, es decir, desde la que está en contacto con el hueso, ya sea en la cavidad craneal en el encéfalo o con las vértebras en la médula, esas meninges se denominan dura madre, aracnoides y pía madre. En este caso específico haremos referencia a la dura madre. Esta es la dura madre, que sería la membrana meningea más externa. Esta membrana es importante para ustedes porque al momento de la aplicación de anestesia epidural se hace justamente en el espacio comprendido entre la dura madre y el hueso. Y de ahí viene el nombre de epi, sobre la dura madre, epidural. Sobre este modelo de un perro, quiero mostrarles la subdivisión funcional del sistema nervioso. Ya hablamos de la estructural, ya hablamos de médula y ya hablamos de encéfalo. Ahora vamos a hablar de una división funcional. La división funcional del sistema nervioso básicamente se clasifica en dos: un sistema nervioso que es somático y un sistema nervioso que es visceral. El sistema nervioso somático es aquel que va a controlar la actividad voluntaria, la actividad asociada a la coordinación de los movimientos y a la generación de los movimientos de los músculos esqueléticos. En la parte posterior del animal vamos a encontrar un nervio somático de mucha importancia en la práctica de ustedes como tecnólogos en la gestión de insumos agropecuarios. Las inyecciones intramusculares que se aplican en el miembro pélvico del animal, en su miembro posterior, deben evitar a toda costa tocar ramas del nervio isquiático para evitar problemas motores o claudicaciones o cojeras en los animales sujetos a este tipo de inyecciones. Aquí tenemos entonces un claro ejemplo del sistema nervioso somático. Este nervio, el nervio isquiático, controla entonces la sensibilidad y la función motora en el miembro posterior. Al hablar del sistema nervioso autónomo, necesariamente tenemos que tener en claro dos conceptos. Lo primero es que el sistema nervioso autónomo también tiene unas ramas aferentes o sensitivas que informan al sistema nervioso central sobre la actividad en los órganos. Por ejemplo, cuando hay presencia de alimento en el estómago, este órgano se va a distender, se va a llenar y ese mensaje, esa información tiene que ser llevada hacia el encéfalo y eso sería una vía aferente o sensitiva en el sistema nervioso autónomo. ¿Qué posibles respuestas puede generar esto? Una mayor secreción de ácido, una motilidad en el estómago que permita el tránsito del alimento hacia el segmento posterior que sería el duodeno, la porción proximal del intestino delgado. Al hablar entonces de sistema nervioso autónomo, en sus respuestas, en sus ramas eferentes o motoras, tenemos que hablar de dos conceptos: del sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático. Anatómicamente, el sistema nervioso autónomo simpático tiene una distribución toracolumbar en el animal. Toracolumbar está presente en el segmento de la médula que comprende el tórax y que comprende la región lumbral en el animal. Y por ejemplo, justamente en este segmento encontramos esta estructura del sistema nervioso autónomo simpático que se llama la cadena ganglionar simpática. Se llama cadena porque es una estructura continua y ganglionar porque a la altura de cada cuerpo vertebral, esto sería un cuerpo vertebral, vamos a encontrar un ganglio. Recordemos que un ganglio es un conjunto de cuerpos o somas neuronales que se encuentran por fuera del sistema nervioso central. Aquí marcamos muy bien un ganglio de esta cadena ganglionar simpática que presenta entonces un ganglio paravertebral a nivel de cada cuerpo de las diversas vértebras. El recorrido de este nervio, el nervio vago, que es el 10º par craneal, es decir, es el par número 10 de nervios que emergen desde el cráneo, ¿sí? Es el principal nervio parasimpático y hace su recorrido desde la cavidad craneal hasta cubrir inclusive cavidad torácica, donde van a salir las ramas depresoras del corazón, ¿sí? Cavidad abdominal, incluyendo puede llegar a la inervación de los testículos y los ovarios. Este nervio es parasimpático y el sistema nervioso parasimpático es un sistema, digámoslo, muy homeostático, muy de respuestas lentas, muy de mantener la función normal en los órganos. Entonces, por ejemplo, cuando el corazón recibe estímulos parasimpáticos, disminuye su frecuencia cardíaca, asimismo se va a disminuir la frecuencia respiratoria, mientras que los órganos digestivos, por aquí continuamos con ramas del nervio vago, que atraviesan el músculo diafragma, mientras
que en los órganos del tracto digestivo la activación parasimpática genera una mayor motilidad y una mayor secreción. En términos generales, el sistema nervioso autónomo simpático, ese que veíamos por acá marcado con la cadena ganglionar simpática, es un sistema de respuestas rápidas que se desencadenan en el animal ante situaciones de emergencia, generando un síndrome que se llama síndrome de huida o de lucha, y que por lo tanto activa una mayor frecuencia respiratoria, una mayor frecuencia cardíaca, aumenta la actividad metabólica en el animal e inhibe la función digestiva.